Bienvenidos todos los hermanos, cada hermana que nos ha reportado que está allí con nosotros desde los distintos puntos del mundo, pues sabemos que hay conexiones de distintos países y muchos nos hacen saber a través del chat, nos hacen referencia de que están conectaditos para escuchar la palabra del día. Y hoy pues vamos a adentrarnos a las páginas bíblicas, seguimos viajando con el profeta Samuel. Estamos enrumbados ya hemos visto el cambio brusco que ha tenido el rey Saúl. Pero aquí entonces entra en escena un personaje sumamente épico en la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque creo que uno de los personajes del cual más relata la Biblia es de David. Desde que aparece en escena en 1 Samuel 16, aún hasta el libro de Apocalipsis, se sigue hablando de él. Jesucristo fue llamado Jesús, hijo de David. Entonces, la relevancia de este personaje es sumamente alta, pues sabemos que Dios lo escoge de allá, de detrás de las ovejas, desde donde nadie lo veía. De allí entonces lo llama, lo escoge y le da la unción para que él trabaje en función de su pueblo. Y lo más lindo de todo esto, hermanos, es que él ya se allega al rey David. Él era un joven cuando Samuel lo unge y nos sentamos a meditar hoy. Y él, con toda la capacidad que Dios le dio a él a través de la unción, pues de allí en adelante el Espíritu de Dios reposó sobre David. Y él es llamado por el rey Saúl para que fuese paje de armas. Y no solamente eso, sino que tenía una función vital, puesto que una vez que ese espíritu malo que Dios había permitido que llegara a su vida, puesto que ya la vida de Saúl estaba vacía. Y al ocurrir eso en la vida de aquellos que han recibido la unción, de aquellos que una vez fueron instrumento de Dios en sus manos, entonces eso nos hace campo o blanco para que las huestes del mal se aposesionen de nuestras vidas. Y así sucedió con este rey. Entra ese espíritu malo que lo atormentaba. Y allí pues el ungido de Dios, con un instrumento en sus manos, conseguía que ese espíritu del mal lo dejase, él sintiera refrigerio. Y entonces nos sentamos a ver cómo es esto que David ya sabía la condición que él iba a tener en el pueblo, puesto que delante de su padre y de sus hermanos el gran profeta derramó del aceite de la unción. Y eso solamente lo hacían los sacerdotes, se lo hacían a los sacerdotes, el cual no era David de la rama sacerdotal, así que evidentemente no iba a tener esa función, pero sí se había aplicado sobre el rey Saúl. Entonces imagínense de qué manera Dios de formar temple en este jovencito, sabiendo él que él sería el rey, introduce a David en el palacio como el paje de armas, como la herramienta usada para mejorar ese sufrimiento que le ocasionaba ese espíritu maligno. Así de importante son estas historias que debemos meditar y debemos también de extraer el sumo, lo más importante, todo es importante, lo que nosotros debemos imitar, lo que nosotros debemos de guardarnos de no hacer, de no pecar. Así que bueno, esto es un pequeño recordatorio que hemos hecho sobre los capítulos que ya hemos estado leyendo. Vamos a orar para adentrarnos a ese viaje maravilloso de los capítulos 17, 18, 19 y 20 del libro de Primera de Samuel. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor.
Gracias por este gran privilegio que nos concedes hoy de estar nuevamente reunidos para inquirir en tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor, pues reconocemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras o en acciones. Considera nuestra fragilidad humana y ayúdanos cada día a descansar en ti, a afirmar nuestros pasos en el camino de la santidad. Guía a cada oyente, Señor, en tus manos están. Cada niño, cada joven, cada anciano, adulto, cada enfermo delante de ti están, Padre bueno. Permítenos que tu palabra haga ese efecto glorioso que tú deseas ver en tus hijos, pues sabemos que la palabra transforma, corrige, redarguye nuestras vidas y cual espejo nos muestra en qué condición está nuestra alma. Ayúdanos, Señor, sé nuestro divino Maestro siempre. En nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados oyentes, gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da y si Dios nos concede la vida y la salud, pues hoy avanzaremos 4 capítulos más, 4 lindos capítulos que nos revelan grandes enseñanzas para nuestras vidas. Vamos entonces ya a escuchar este capítulo que creo que es uno de los capítulos favoritos de los niños. Acá pues los niños les han parecido tan bonito estos capítulos que de hecho presentaron un drama a los niños en cuanto a la historia arrolladora. Les encanta saber que un jovencito con la unción del cielo y unas herramientas tan sencillas como 5 piedrecitas haya logrado tantas proezas. Vamos entonces a escuchar el capítulo 17 de Primera de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Azeca, en Epes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre él en un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza de 5,000 siclos de metal. E iba su escudero delante de él, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged vos entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo, de Betelén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sagma. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betelén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por 40 días. Dijo Isaí
a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un epa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira con David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo,
y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David, y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayendo heridos de los filisteos por el camino de Saraín, y hasta Gat y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de salir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo, y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta pues de quién es hijo aquel mancebo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Díjole Saúl: mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlehén. ¿Cuántas riquezas hay en este capítulo que contiene 58 versículos? Y desde niño, bueno, los que conocimos la iglesia desde pequeñitos o los que nacimos en la iglesia, cómo disfrutamos ver el panorama de esta radiante historia. Y ahora que ya hemos crecido, nos damos cuenta que en oportunidades de nuestra vida hemos tenido que enfrentar a Goliat en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, cuando nos reviste de poder de lo alto, con algo tan sencillo, humilde, nos puede dar la victoria si a Él le place. Y en esta hermosa historia tenemos que ya el ejército enemigo estaba todo alistado, alineado para enfrentar a los israelitas. Y todos pues se congregaron allí en Soco, que es de Judá, y el campamento, y allí ellos acamparon pues entre Soco y Azeca. Y Saúl también les tocó, ya estaban convocados entonces estos enfrentamientos militares en los cuales Israel también habían juntado su ejército y habían acampado allí en el valle de Ela. Y allí se pusieron pues a la orden de la batalla contra estos fieros enemigos que durante muchos años habían arremetido contra el pueblo de Israel. Y los filisteos estaban allí sobre un monte a un lado donde estaba posado el ejército de Israel, y estaban sobre otro monte al otro lado, y allí estaba el valle entre ellos. Este era el panorama, el pasaje en donde se desarrollaría esta guerra. Y de allí salió del campamento de los filisteos un paladín, podemos decir así, como un representante, un héroe, el cual tenía por nombre Goliat de Gat, y sencillamente tenía esta etiquetita de Gat, pues porque de allí provenía de Gat.
y él tenía una altura, nos relata la palabra, nos da detalles sumamente minuciosos sobre cómo era este archienemigo. Tenía unos 6 codos y un palmo, que es el equivalente a nuestras medidas actuales, como alrededor de unos 3 metros. Y él traía, dice la palabra, nos dice que traía un casco de bronce en su cabeza y que llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era unos 5.000 siclos de bronce, que es un aproximado en la actualidad, pues como de unos 57 kilos. Y sobre sus piernas, imagínense allí el enemigo que traía esta extraordinaria armadura, y eso lo hacía a él ser más prepotente, porque era un hombre diestro de guerra. Y sobre sus piernas él traía unas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Tenía unas vastas herramientas de guerra, instrumentos de guerra, que a cualquier valiente pues haría atemorizar. Y el asta de su lanza, es decir, ese palo allí, era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza unos 600 siclos de hierro, que es aproximadamente unos 7 kilogramos. ¡Qué derroche de armadura, podemos decir! Y me llama la atención esto porque cómo tan cuidadosamente se describe todo lo que componía la armadura de este hombre. Lo habían detallado muy bien los israelitas, a tal punto que quedó plasmado para la historia y para que en la actualidad nuestra generación recordara de todo lo que poseía la armadura de este hombre malvado. Y nos dice entonces que aparte de eso, aparte de todo lo que poseía en su armadura, tenía un escudero delante de él. Y él se paró allí y le dio voces a los escuadrones del ejército de Israel. Y leamos cuidadosamente estas maneras que usa nuestro enemigo, porque una de las herramientas que él usa, y es una de sus preferidas, es el desalentar, el apocarte, el hacerte sentir inútil, el hacerte sentir que no tienes por qué pelear porque ya estás perdido. ¡Qué cosas! Y aquí lo podemos ver de una manera muy palpable cuando él le da voces al escuadrón del ejército y le dice: ¿para qué os habéis puesto a la orden de la batalla? ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y vosotros sois los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Para qué ustedes van a armarse? ¿Para qué van a perder el tiempo? Una manera en que el enemigo lanza sus dardos para atemorizar al ejército de Dios, para que los están menoscabando, menospreciando. Ustedes son los siervos de Saúl. ¿Quién es Saúl? Un pobre hombre. No tienen ustedes ni arte ni parte. Así que escojan uno, nada más uno. Y si él pudiere pelear conmigo, imagínense esa manera, esa jactancia, y él me venciere, pues nosotros vamos a ser sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces ustedes van a ser nuestros siervos y nos servirán. Y usted se sienta a analizar. Mire la jactancia, la arrogancia de este hombre tan perverso, ¿no? De proponerles un duelo. Pero cuando usted se sienta a pensar que esta propuesta que él dio al pueblo nunca fue cierta, fue mentira, tal cual es el diablo, que es padre de mentira. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta batalla salió vencedor Israel, y no nos dice la palabra de Dios que los filisteos hayan sido siervos de los israelitas una vez que cayó derrotado Goliat. Es decir, mentiras, así como es el diablo. Mentira, primero te trata de opacar
para que no tengas fuerzas y salgas a luchar. Y segundo, te hace una propuesta en la cual nunca él va a cumplir. Nunca los filisteos, después de esta batalla, se sujetaron como siervos al pueblo de Israel. Así que él mismo podemos decir que representa un gran diplomático del diablo. Así tal cual, se presenta arrogante, se presenta súper poderoso, y a la hora de la verdad, el Señor lo humilla y lo derrota de una manera que nadie se puede esperar. Y nos dice entonces que después de haber elevado este discurso contra el ejército del Señor, les dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, así que denme un hombre para que pelee conmigo. Qué manera de exaltarse y de sentirse el invencible. Pero cuando Saúl escuchó todo esto, todas estas palabras que él había proferido al ejército, él se turbó y todos tuvieron miedo. Y uno dice, bueno, pero la palabra de Dios nos dice que Saúl era un hombre alto, que de Israel ninguno le alcanzaba más allá de los hombros. Nos dice así la palabra, ¿verdad? Y si lo dice la palabra, pues así es. Así que Saúl tenía buena talla también, podemos decir, para poder abordar este enfrentamiento, y como rey, pues sería el hombre idóneo para poder tomar las armas y enfrentar esta situación. Pero ¿qué sucede cuando en nuestras vidas falta el poder de Dios? Pues nos atemorizamos, nos acobardamos y procuramos ver que otro más haga lo que nosotros debiéramos hacer. Y nos dice que David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, su papá, y él tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre ya era viejo y de gran edad entre los hombres. Ya cuando esto había acontecido, pues ya Isaí ya estaba mayorcito. Y recordemos que David pues era el hijo menor de Isaí. Y entonces los 3 hijos mayores, Eliab, Aminadab y Sama, estos 3 hombres habían sido enrolados en el ejército de Israel por el rey Saúl y estaban allí en el mero campo de batalla. Y ya pues había sucedido que había pasado el tiempo, ¿verdad? Y su padre, preocupado por saber qué era de la vida de sus hijos, entonces su padre le pidió que se fuese a ver qué acontecía con sus hermanos. Pero aquí hay algo que hay que explicar también, que una vez que se presenta esta situación donde Saúl sale para enfrentar esta arremetida filistea, David está en su casa, es decir, a lo mejor se deduce que cuando David acompañaba a Saúl en sus ataques de ese espíritu malo, pues David entraba en escena, y cuando ya alcanzaba refrigerio, ya había un poquito más de estabilidad en Saúl, pues él regresaba a su casa para ayudar con el cuidado de las ovejas. Y entonces en este tiempo parecía que había sido así, porque David nos dice que había vuelto a la casa de su padre dejando a Saúl, y había llegado a la casa de su padre para apacentar las ovejas. Y nos dice entonces que este hombre, Goliat, venía por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Estos 40 tienen bastante connotación en la palabra de Dios, los 40 días. Y hay que resaltar que precisamente a la hora de sacrificio, en la mañana y en la tarde, este Goliat salía para arremeter contra el pueblo. Es decir, en ese tiempo en que debían estar ellos en adoración a Dios, ¿verdad? En ese espacio que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos tomar un refrigerio espiritual, podemos decir, en la hora devocional de la mañana y en la hora devocional de la tarde. Este hombre salía en escena para atemorizar al pueblo, para que esos actos de fe, para que esa conexión con Dios fuese interrumpida. Nos ha pasado así que cuando nos disponemos
a tener un espacio con Dios, un encuentro íntimo con nuestro Señor, aparecen esas cosas gigantes que nos estorban y nos quitan, nos cortan la conexión con nuestro Dios. Yo creo que muchas veces la hemos experimentado. Y dice entonces que Isaí pues le dice, anda, lleva esta efa de grano tostado, que una efa hemos dicho que son 37 litros aproximadamente, y vas a llevar estos 10 panes, y vas a llevar estos alimentos, estos quesos de leche, se los vas a entregar al jefe de los miles, y anda, mira a ver qué tanto están bien tus hermanos, para que tomes prenda, es decir, para que tengas la certeza de que a ellos no les ha pasado nada. Y Saúl y ellos, pues, y todo el ejército de Israel estaba allí en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y David, cual hijo obediente, se levanta y va muy de mañana. Y miren qué lindo es la palabra de Dios, como nos dice que él se va a cumplir la demanda de su padre. Pero él deja a las ovejas al cuidado de un guarda. Y esto es lindo porque nosotros, aunque parece a veces insignificante, pero en él había tanta preocupación por cuidar las ovejas de su padre, que él no se va cumpliendo y las deja allí a la intemperie. Nos dice la palabra de Dios que él las deja al cuidado de un guarda allí, para que él asistiera a ese rebaño que él cuidaba. Y se fue pues como el Señor, como su padre se lo había mandado. Y él, al llegar al campamento, cuando el ejército salía a la orden de la batalla y daba el grito de combate, se pusieron allí todos en orden, allí para atacar, para contrarrestar todas las cosas que estaban sucediendo. Los filisteos estaban allí frente a frente, y David pues deja su carga en la mano del guarda del bagaje, el que se encargaba de recibir cualquier envío, y él corre a donde está el ejército de Israel. Y cuando él llegó, ¿verdad? Él le pregunta por sus hermanos, porque esa había sido la orden dada de su padre, si ellos estaban bien. Y mientras él hablaba con las personas para pedirle cuenta de sus hermanos, pues aparece en escena aquel terrible hombre que se ponía en el medio de los dos campos de guerra. Y este hombre pues nos dice que su nombre era Goliat, el filisteo de Gat. Y él habló unas palabras que David, al escuchar la manera en que él despierta rencilla y ofende al ejército de Israel, y vio que todos los soldados del ejército de Israel se escondían, huían de su presencia porque le tenían tanto miedo, esta situación que él pudo ver le indignó a tal extremo que cuando veía que cada uno se ocultaba, no estaba dispuesto a ponerle freno a este hombre despiadado, porque se escondían, se sentían tan poca cosa. Y ellos le dijeron a él, mira, pero ¿no has visto a aquel hombre que ha salido? No lo has detallado. Él se adelanta y los viene a provocar. Y él dice que bueno, y se ha corrido la oferta de que cualquier hombre que venciera a este gigante, el rey le iba a dar muchas riquezas. Y no solamente las riquezas, sino que le iba a dar la mano de su hija. Y aparte, ya no tendría que pagar más tributos a la casa del rey. Tiene 3 galardones. Miren que esto fue una manera de Saúl buscar a algún hombre que se atreviera a tener estas recompensas, que pudiera dar la cara por el ejército de Israel. Y le dicen esto, le comunican esto a este joven, le dicen, mira, hay tres premios, muchas riquezas, nada más y nada menos que vas a ser el yerno del rey. Y la otra es que tu familia ya no tiene que pagarle ningún impuesto a la casa real. Así que, pero esto lo dirían así como que bueno, porque jamás pensarían ellos que este joven podría tener la capacidad de enfrentar
a tan terrible enemigo. Y da risa porque dice, no lo has visto, no lo has detallado. Mientras más el ejército de Israel, mientras más miraba a este enemigo, más se apesadumbraban, más se opacaban, más se sentían indefensos ante la armadura de este gigante. Y David le dijo a los que estaban allí junto a él y le estaba diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué harán? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Ya él sabía lo que le iban a dar, ya él lo había escuchado, pero lo más importante es cuando él dice, porque ¿quién es este hombre incircunciso? Es decir, este hombre no tiene ni voz ni mando para tener el atrevimiento de dirigirse así ante el ejército del Dios vivo. Y el pueblo pues le respondió las mismas palabras que ya él antes había escuchado. Todo lo que iba a recibir de premio aquel hombre que enfrentara y venciera a este enemigo. Y sucede que él en esta conversación entra en escena su hermano mayor, y cuando él lo vio, él lo menospreció y le dice, ¿tú para qué has descendido hasta acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y esto, hermano, que vivió aquí David es muy, muy frecuente en los hijos de Dios. Porque, para comenzar, muchas veces nuestros principales oponentes o nuestras principales dificultades la tenemos dentro de la familia. Y aquí tenemos este ejemplo. Su hermano mayor lo menospreció y habla de él, lo califica de una manera terrible porque le dice, yo conozco tu soberbia. Y pues lo que hemos leído de la palabra de Dios, David no fue soberbio, jamás. En este sentido, hasta aquí, donde hemos leído de David, no fue un hombre soberbio en esta parte de su vida, y tampoco fue un hombre de malicia, con malicia en su corazón. Y miren qué manera de contrarrestar la fe de este joven. ¿Ustedes creen que con esto que expresó su hermano no fue una daga al corazón de David para él opacar su fe y retirarse de inmediato? Yo pienso que sí, claro que sí. Y ahí viene el primer dardo del enemigo hacia David. Y él se apartó de él. Qué manera tan sabia y prudente. No nos dice la palabra que le respondió a su hermano mayor ásperamente, o que le faltó el respeto, o que haya prestado atención a esto que su hermano le dijo, sino que se apartó. Una manera muy sabia de él poder superar este primer inconveniente. Y él se apartó hacia otras personas y le preguntó de igual manera, y el pueblo le dijo lo mismo que antes, que era lo que iban a recibir. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron allí delante de Saúl. Y dijeron, mira, dice que ¿quién es este hombre para que esté faltándole el respeto al ejército del Dios vivo? Y empezaron a decir, mira, porque todos hablaban de temor. Ninguno decía, bueno, si yo puedo vencer, yo puedo ser el yerno del rey, nada. Ellos se fijaban, y eso fue lo que David percibió cuando ve a aquel hombre. Le dice, pero mira la apariencia de ese enemigo, mira. Y cuando él empezó a entender o a decir que ese hombre no tiene ninguna potestad para estar irrespetando al ejército de Dios, esto le fue tan notorio, que a los oídos del rey Saúl llegó este pensamiento de David. Y por supuesto, a falta de un soldado cualquiera que se pudiese enfrentar y por lo menos dar la cara por el ejército de Israel, era algo antes que nada.
Y él lo hizo venir. Cuando él escuchó eso, allí mira que se está comentando este joven, bueno, lo mandó a buscar. Y David le dijo a Saúl, no te preocupes, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto para Saúl fue música para sus oídos. Y Saúl le dijo a David, no, tú no vas a poder ir contra aquel filisteo para pelear, no. Tú eres un muchacho todavía, tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Encontramos el segundo obstáculo que se le presenta a este joven. Ya él había apartado de lo que su hermano mayor le había dicho, pero ahora se encuentra entonces con el líder, donde lo ve incapaz de él poder enfrentarse ante tal enemigo. Vamos con el segundo obstáculo. ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado. Comenzamos desde más cerca, nuestros familiares, y vamos avanzando y nuestros líderes a veces menoscaban la esencia de Dios en nuestras vidas. Y eso le pasó a David. Se consigue con este segundo obstáculo, que su rey le dice, mira, tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde la juventud, así que tú no tienes ninguna de ganar. Pero él le dice, ¿sabes qué? Tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y cuando viene un león o un oso y toma alguna de las corderas de la manada, yo salgo tras él y lo hiero, y yo libro las ovejas de la boca de estas fieras. Así que yo sé, yo le echo mano de la quijada y yo los hiero y los mato. Y se presenta aquí. Este es el currículo, esta es la hoja de vida que David presenta a Saúl. David no se presenta diciéndole, mira, pero yo soy tu escudero, yo he estado contigo en el palacio, yo soy tu escudero y aparte de eso he aprendido de ti porque tú eres el rey. No, él no se presentó, esa no fue su hoja de vida. Le dice, mira, yo soy pastor y yo, cuando vienen estas fieras, leones y oso, yo le doy en la quijada, yo le libro cada oveja, las libro de estas fieras. Esta fue la hoja de vida que David le presentó a su rey. Y cuando alguno de ellos trata de agarrar una de las corderos, pues yo salgo tras él, lo hiero, lo libro de la boca, y si se levanta contra mí esa fiera, yo le echo mano de la quijada, lo hiero y lo mato. Y le dice, para concluir de una manera efectiva, le dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mata. ¿Y sabes qué, rey? Este filisteo incircunciso va a ser como una de estas fieras. ¿Por qué? Porque él ha provocado el ejército del Dios viviente. Y le añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar de la mano de este filisteo. ¡Qué hoja de vida! ¿Qué le tocó decirle al rey cuando David le testificó las proezas que Dios le ha permitido hacer para defender el rebaño de su padre? Y él entonces no le tocó otra cosa que decirle, ve David, le dice, anda, y Jehová esté contigo. Pero él, como no tenía la fe en Jehová, Saúl tomó la decisión de que David usase nada más y nada menos que la armadura de él. Y ustedes dicen, bueno, pero si es que Saúl era un hombre altísimo, ¿cómo a él se le ocurría por su mente colocarle su armadura a este joven? Y así fue. Él prefirió entregar su armadura para que otro luchara la guerra que él debía luchar. Qué cosa, ¿verdad? Cuando está mal espiritualmente, cuán mal espiritual estaba Saúl. Y él agarró y se colocó entonces las ropas de Saúl y se puso sobre su cabeza su casco de bronce
y le armó de la coraza, y David ciñó su espada sobre su vestido y probó andar. La palabra de Dios nos dice que él probó en andar con esta armadura, porque él nunca había usado una armadura. ¿Y qué le dijo David al rey? Yo no puedo andar con esto. Nunca lo he practicado, nunca, no soy diestro en esto. Y David entonces echó de sí aquellas cosas. No, esto no es para mí. Esto no es para mí. Sin embargo, aquí podemos ver un anticipo de que al futuro David estaría con esa verdad, con el reino del pueblo de Israel. Aunque aquí se ve inconscientemente, pero ya Saúl aquí estaba de una manera muy sutil entregando la dirección como líder espiritual, líder del ejército, a David, a este mozo. Pero no era el tiempo, todavía no había llegado el tiempo de David. Y entonces él se acordó, él tomó lo que él siempre como pastor ha tenido, tomó su cayado en su mano y tomó 5 piedras lisas. No fueron unas piedras comunes rugosas, no, fueron lisas, porque el propósito era que pudieran penetrar con mayor facilidad sobre la carne, y las puso allí en su saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano, y allí se enrumbó hacia el filisteo, tal cual se presentó como un joven pastor. Y llega entonces la tercera oposición para David, y le dice, cuando el filisteo lo vio que se iba acercando a David y su escudero delante de él, el filisteo lo miró y vio a David y lo tuvo en poco, porque era un muchacho y era hermoso, de hermoso parecer, era rubio, un joven muy atractivo, y lo vio como que, y aquí va la tercera barrera en que David se enfrenta. El enemigo lo despreció, siempre atacando la autoestima. Allí es el principal punto. Y aquí nos revela entonces la palabra de Dios que David iba con su escudero. Y ahora podemos decir, bueno, ¿quién sería el escudero de David? Pero ahí dice la palabra de Dios, allí se iba acercando. Y le dice a aquel hombre, terrible en apariencia, le dice, ¿acaso que yo soy perro para que tú me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y miren esto, lo más triste acá dice que el filisteo le dijo, ven a mí para que yo dé tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo al filisteo, mira, tú vienes a mí, estas son palabras célebres, tú vienes a mí con estas herramientas de guerra, espada, lanza, jabalina, todo esto, pero tú sabes qué, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, nada más y nada menos. Tú vienes a mí con estas grandes herramientas de guerra, armas de guerra. Mira cómo yo vengo, mira. No vengo con jabalina, no vengo con espada, vengo con un vestido pastoril, con un traje pastoril, pero lleno de la unción de Dios, como el encargado, como el vocero de este Dios poderoso a quien tú te has atrevido a agredir, a ofender. Y le dice, ¿sabes qué? Jehová te va a entregar hoy en mi mano, no va a ser mañana, no va a ser la otra semana, Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te voy a vencer y voy a cortarte la cabeza y y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. ¿Tú quieres dar mi cuerpo a las aves del cielo? Bueno, yo voy a entregar todos los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra hoy sabrá que en Israel hay Dios. Toda esta congregación que Jehová sabrá que Jehová nos salva con espada, nos salva con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él la entregará en nuestras manos. ¡Qué convicción! ¡Qué manera de David dar este mensaje claro a los oídos de sus enemigos! Toda la tierra sabrá que aquí hay Dios,
y no es con estas armas de guerra las cuales ustedes usan. El Señor nos va a dar la victoria. Y bueno, acontece entonces que aquel filisteo se ardió con las palabras que pronunció el siervo de Dios, el ungido de Jehová, y se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Y David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla en donde se encontraba el filisteo. Y metiendo rápidamente David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la colocó en la honda. Y con eso él hirió al filisteo en la frente, y allí quedó en la frente quedó enclavada allí, bien clavada la piedra en la frente. Por eso él requería esas piedras lisas, no rugosas, para que pudieran tener esa función como una bala. Y cayó. El filisteo cayó sobre su rostro en tierra. Así, de esa manera. Miren qué manera de fanfarronear este enemigo y cuánta humillación tuvo él y su pueblo al ser abatidos por un muchacho que ni siquiera se había enfrentado en un ejército, pero que el Señor lo había ensayado con anticipación al vencer estas fieras, leones, osos. Entonces esto nos da a entender la preparación con anticipación que Jehová había entrenado a David. Él no salió solamente porque, bueno, el Señor había hecho un trabajo especial en David. Y la intimidad que tenía David con Dios le permitió entonces él ponerse en el lugar para enfrentar y acabar con este hombre que le hacía afrenta al pueblo de Dios. Y así venció David a este filisteo con solo una honda y una piedra. Y él hirió al filisteo. ¿Y cómo lo mató? Lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Por qué? Él agarró entonces y se puso sobre el filisteo. Imagínese ese jovencito encima de ese cuerpo tan grande. Y con la misma espada que tenía Goliat, con esa misma que según él haría decapitar al enemigo de Israel, pues Israel con un jovencito fue el vencedor, y esa misma espada la usó él para cortarle la cabeza a Goliat. Imagínense, esto pasó en milésimas de segundo. Esto no fue muy luchado de que pasó. No, miren esto. Y cuando los filisteos vieron a este hombre muerto allí, postrado, humillado, decapitado, se levantaron y huyeron. En ningún momento vemos a los filisteos rendirse y decir, bueno, ustedes ganaron, vamos a ser sus siervos. ¿Se dan cuenta? Así es el diablo. El diablo te humilla, te propone algo el cual nunca va a cumplir. Y así sucedió. Ellos huyeron. Ellos se fueron. ¿Qué pasó entonces? El ejército de Israel, todos los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y allí, a las puertas de Cron, ciudad filistea, cayeron muchos heridos de los filisteos allí los llegaron a perseguir hasta Gat, hasta la ciudad de Goliat y hasta Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a aquellos filisteos y saquearon sus campamentos, se encargaron de tomar las posesiones. Y David agarró la cabeza de este filisteo y se la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio esta gran hazaña, salió a encontrarse con él y le dijo a Abner, oye, el general del ejército, ¿qué pasó? Dice, ¿de quién es este hijo, este muchacho? ¿De quién es hijo? Y Abner le dice, mire, yo no lo sé. Pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y se lo llevó a presencia del rey Saúl, teniendo en la mano David nada más y nada menos como un trofeo la cabeza de aquel gigante. ¿Qué les parece? Y Saúl cuando lo vio le dijo, muchacho, oye, ¿de quién eres hijo? Y él le dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí. Y uno dirá, bueno, pero si es que ya Saúl ya había tratado con David, sí, pero aquí ustedes saben que él no estaba muy normal. Y aquí nos pasa entonces, nos
revela la palabra de Dios este gran acontecimiento, cómo Dios humilla de una manera épica a sus enemigos y cómo Dios le entrega la victoria a aquellos que son usados por la poderosa mano de Dios. Gloria sea su nombre. Maravilloso este versículo, este capítulo es lindísimo. Tenemos que maravillosamente adorar a Dios, porque no es con espada, no es con ejército que el Señor libra, es con la poderosa mano de Dios. A ver, vamos a seguir avanzando con el capítulo 18 de Primera de Samuel. ¿Listo? Vamos entonces a escuchar. Primera de Samuel, capítulo 18. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía de sobre sí y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió sus miles, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de a través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profetas. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Y apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente, y hagas la guerra de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o quién es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugo en sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: con la otra serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su criado: habla en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, y siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugó la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey.
y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David y partióse con su gente, y hirió 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Qué manera, ¿verdad? Como Dios va formando en David ese líder, ese hombre prudente, ese hombre que fue moldeado de una manera tremenda, porque una vez que Dios envió sobre él al profeta para que lo ungiera, empezó Dios a tallar en él un hombre de mucho valor. Pues que nos dice aquí en la palabra de Dios que David, una vez que habla con Saúl, conoce a Jonatán, y él nace una hermosa amistad que es muy renombrada en las páginas de la Biblia, pues dice que quedó su alma ligada a él, y ella amó a Jonatán como a su prójimo, como a sí mismo. Y este suceso que había acontecido con David allí en el enfrentamiento hacia Goliat hizo entonces que Saúl lo tomase de inmediatamente y no lo dejó volver más a la casa de su padre. Recordemos que en anterior capítulo leíamos que si Saúl veía que había un hombre valeroso, esforzado, lo atraía al ejército, y así sucedió también con David. Y esta unión entre David y Jonatán lo llevó a Jonatán a despojarse de su vestidura y entregarle hasta su espada, arco y talabarte a David. Esto simbolizaba que él, aunque era el hijo de Saúl, le estaba haciendo el traspaso. Esto simbolizaba que ya pronto David sería entonces el sucesor de Saúl y no sus hijos, aunque este versículo lo toman muchas corrientes extrañas, perversas, para distorsionar. Sabemos a través de la palabra de Dios que el amor de David hacia Jonatán y de Jonatán hacia David era legítimo, un amor de amistad, de hermandad, no traspasa algo que sea vergonzoso, como muchas personas con una mente retorcida quieren hacer creer. Y donde David salía, donde David salía que Saúl lo enviaba, pues él se portaba de una manera muy prudente, a tal punto que Saúl pues lo puso sobre la gente de guerra, y él era acepto a los ojos de todo el pueblo, porque todo el pueblo veía en David aquella prudencia, aquel temor en que se conducía. Pero sucede que cuando David, nos dice la palabra, él vuelve de la guerra de matar al filisteo, salieron aquellas mujeres de la ciudad y comenzaron a cantar y a danzar para recibir al rey, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y el coro que ellas compusieron fue el aguijón que pinchó el corazón de Saúl y no le dejó más apreciar a David. Y estas palabras, hermanos, cuando caen en el corazón, en un corazón entenebrecido, como era el corazón de Saúl, hizo estrago, hizo mella en el alma de Saúl. Cuando él escuchó que él había en la composición del coro, Saúl hirió a miles y David a 10,000. Esto hizo arder el alma de Saúl en gran manera, y fue de tanto desagrado que ya él comentó que a David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Nada más falta que le entreguen el reino. Y desde ese día, desde este preciso día, Saúl nunca más vio a David con buenos ojos, sino que de allí en adelante, cuando el espíritu malo lo tomaba, él desvariaba totalmente
y David tocaba con su mano. Nos dice aquí que él estaba totalmente desvariado con esa influencia del mal. Y David estaba allí tocando con su mano el instrumento. Saúl tenía una lanza en la mano y Saúl arremetió contra David y pensó, lo voy a enclavar allí en la pared. Pero David lo evadió de una manera prudente ya 2 veces. ¿Qué pasaría por el corazón de David al ver este accionar de su rey contra él? Y Saúl estaba tan temeroso de David, le temía, porque Jehová, Dios, estaba con él y no estaba con Saúl. Pero Saúl se alejó de sí, lo alejó de él y lo hizo jefe de 1000. Imagínense la responsabilidad que cayó sobre los hombros de David, y él salía y entraba delante del pueblo, pero David siempre se condujo prudentemente en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con David. Y viendo Saúl que él se portaba tan prudentemente, él tenía más temor. Pero todo el pueblo amaba a David, porque lo veía actuar de una manera diligente, prudente y con la unción de Dios. Acontece entonces que Saúl le dice, mira, yo prometí que te tenía que dar a mi hija Merab, la mayor. Así que eso sí, tú me vas a ser fiel, tú me vas a ser valiente y vas a pelear las batallas de Jehová. Mire, dice, me vas a pelear. No vamos a pelear. Ya él estaba excluido de toda responsabilidad. Pero su corazón había maldad y decía, no soy yo el que lo va a matar, no. Van a ser los filisteos, porque lo iba a enviar para que él fuera víctima de la guerra y así el poder sentirse libre de la opresión de la presencia de este gran ungido de Dios como fue David. Y David le dijo a él, pero yo no, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi familia? ¿Qué es mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? No se sentía digno David de ocupar este puesto. Pero llegó el tiempo en que Merab, la hija mayor de él, tenía entonces que darse por esposa a David, pero él faltó a la palabra como un vil y se le entregó a otro joven llamado Adriel. Sin embargo, él entendió que la hija menor, Mical, estaba enamorada de David, y eso él lo supo, y le pareció una manera muy bien para poderle poner emboscada a David y así hacerlo morir de una manera accidental. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, yo se la voy a dar a él para que le sea por lazo, para que los filisteos vayan en contra de él. Y le dijo entonces Saúl a David por segunda vez, tú vas a ser mi yerno hoy. Y miren la manera, la emboscada en que Saúl preparaba. Qué corazón tan tenebroso había en él, ni la sombra de lo que conocimos en los primeros capítulos de la vida de Saúl. Una vida sosegada, llena de tranquilidad, llena de Espíritu de Dios. Miren en lo que se transforma el hombre una vez que el Espíritu de Dios sale de su presencia. Le dice él les habla, mire la trampa de Saúl, le habla a los siervos en secreto a los siervos y le dice, dígale a David que yo lo quiero como yerno, trátenlo de que él acepte ser mi yerno. Y ellos lo hicieron así, los criados le dijeron primero a Saúl que David se sentía indigno de ser su yerno, pero Saúl les dice, no. Vayan, denle la respuesta, díganle que yo lo quiero y que él no está preocupado por riquezas ni nada, que para él lo mejor sería que él le trajera 100 prepucios de los filisteos como prueba de su valor y su valentía, así que no se preocupe. Y esto se lo dijeron los siervos de Saúl a David, estas palabras, y bueno, a David le pareció bastante bien y fue, y llegó al plazo cuando se cumplió. David fue con su gente y no le llevó 100 prepucios, le llevó 200 prepucios y se los entregó todos al rey. Y no le tocó otra cosa a Saúl que darle su hija por mujer, y la tristeza de que su plan macabro de que los filisteos arremetieran contra la vida de David fue un fracaso. Así que ya entonces vio que Mical amaba a David
esto le tuvo más temor a Saúl, porque era la manera en que David se dirigía con mucha prudencia, con mucho amor, con mucha diligencia, y esto lo hacía sentir a él mal. Qué triste situación de Saúl cuando el Espíritu de Dios lo abandona y tiene una vida tan perversa y tan malvada. Seguimos avanzando ya porque el tiempo ha avanzado y seguimos corriendo, navegando, visitando el capítulo 19 de Primera de Samuel. Continuemos. Primera de Samuel, capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto, y escóndete. Y yo saldré, y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole: No peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes, sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste, y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró: Vive Jehová, que no morirá. Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, e hiriólos con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, lo descubrió a David, diciendo: Si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y escapóse. Tomó luego Mical una estatua, y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió: Está enfermo. Y tornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has así engañado, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapóse, y vino a Samuel en Rama, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él, y fuéronse él y Samuel, y moraron en Najot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: He aquí David está en Najot en Rama. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron en compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y hecho que fue a saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a Rama, y llegando al pozo grande, que está en Soico, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y fuele respondido: He aquí están en Najot en Rama. Y fue allá a Najot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando, hasta que llegó a Najot en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo:
¿También Saúl entre los profetas? Bueno, seguimos entonces avanzando al capítulo 19, donde nos dice que Saúl le habla a Jonatán y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán amaba a David de una manera especial. Fíjense cómo el mal de Saúl que nace en su corazón perverso y ver que él está tratando de armar emboscadas para hacer morir al ungido de Dios, a David, y no logra hacerlo, puesto que Dios libra a David de cada batalla. Entonces ese mal se va extendiendo y Saúl va anunciando a su hijo y a sus siervos para matar a David. Qué triste condición, así va el mal, estilo onda, se va expandiendo poco a poco. Y este hombre, Jonatán, le dio aviso a David diciéndole: mira, no sé por qué, pero mi padre quiere matarte, así que cuídate y estate en oculto, que yo voy a estar junto a mi papá y cualquier cosa que él me notificara, yo te la voy a hacer saber. Y Jonatán le habló bien de David a Saúl su padre, y él le dijo: no vayas a pecar, oh rey, contra tu siervo David, porque él no ha hecho nada malo contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pero él tomó su vida en su mano y mató a los filisteos, así que no te pongas en esto. Jehová ha dado gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, tú te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar, derramando sangre inocente, matando a David sin causa? Y cuando Saúl escuchó la voz de Jonatán, él le juró: mira, vive Jehová que no morirá. Miren qué manera, qué vida tan podrida tenía ya este hombre. Y Jonatán pues le hizo saber esto a David, le dijo: no, ya mi papá pues le dijo que no iba a hacerte nada. Después de esto hubo guerra y David salió y peleó contra los filisteos, y los filisteos fueron heridos con gran estrago y huyeron delante del ejército de Israel. Pero nuevamente llega el espíritu malo de parte de Jehová y viene sobre Saúl, y cuando él está sentado allí en su casa, él tenía una lanza en su mano, y mientras David estaba allí tocando el arpa, tocando el instrumento que le daba a él aliciento, procuró nuevamente enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl y él hirió con la lanza en la pared, y él se fue, escapó aquella noche. Y Saúl pues le envió mensajeros nuevamente a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Pero su esposa Mical le dio aviso a él y le dice: si no salvas tu vida esta noche, mañana vas a ser muerto. Miren qué tragedia. Empezamos a ver estas cosas, estas condiciones de las cuales Saúl queda envuelto con un corazón entenebrecido. Y ella astutamente le dice a los mensajeros que iban a prender a David. Le dijo: él está enfermo. Y Saúl volvió a enviar los mensajeros para que trajesen a David y lo matasen. Y cuando los mensajeros entraron bruscamente a la habitación, ella colocó una estatua allí en la cama y una almohada de pelos de cabra, de modo que se fingiera que era David quien estaba allí. Y entonces Saúl le dijo a ella: ¿por qué tú me has engañado así? ¿Y por qué has dejado escapar a mi enemigo? Y ella le respondió mentira. Y ella le dijo: es que él me dijo: si no me dejas ir, yo te voy a matar. Y esto, imagínense, ella protegiéndole la vida a David, pero también a la vez mintiendo porque temía a la conducta extraña que tenía su padre. Y entonces le dieron aviso a Saúl que David estaba en Naiot, allá en Ramá. Y Saúl envió mensajeros para que lo trajeran. Envió una compañía de profetas, y vinieron una compañía de profetas, y Samuel, que estaba allí, los presidía. Samuel era el encargado de dirigir estos jóvenes profetas. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Qué acontecimiento tan extraño, ¿verdad? Allí estaba la presencia de Dios y aún los mensajeros de Saúl empezaron a profetizar. Pero cuando Saúl supo este acontecimiento, envió otros mensajeros y también profetizaron. Y no le tocó pues entonces
a Saúl que enviar una tercera compañía de mensajeros y ellos también profetizaron. Me hace recordar al grupo de militares que le enviaron a Elías, que fueron 3 grupos y 2 de ellos murieron porque el fuego descendió. Sin embargo, aquí el Espíritu de Dios, el fuego, los hizo a ellos profetizar. Ya en consideración de estos 3 grupos de mensajeros que habían caído allí, que habían profetizado, entonces él mismo Saúl se fue a Ramá. Y cuando él llegó allí a un gran pozo que estaba en Secú, él le preguntó diciendo que dónde estaba Samuel y David. Y uno le respondió que están en Nayot, ahí en Ramá. Y él fue a Nayot y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y él siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot. Pero miren, aquí acontece algo que nos revela el estado espiritual de Saúl. Saúl se desnuda, se despojó de sus vestidos y profetiza igualmente delante de Samuel. Y él estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de allí pues se dijo así como sarcásticamente, y él también entre los profetas. Recordemos que ya en el capítulo 10 había sido diferente porque Dios había mudado el corazón de Saúl y no estaba desnudo. Sin embargo, aquí él mismo, su condición, lo hacía definirse en que estaba totalmente mal espiritualmente. Y he escuchado testimonios de hermanos ungidos que en cultos de espera ven algún ungido, lo ven de manera espiritual desnudo, y eso pues denota el descalabro espiritual que hay en esa persona. Y aquí podemos palparlo notoriamente en la vida de este rey que había fracasado como guardador de la voluntad de Dios. Así es triste la condición de Saúl persiguiendo a David cuando David sencillamente procuraba el bien del pueblo de Israel. Seguimos avanzando entonces, ya para terminar con este capítulo, el último capítulo. Hemos pasado por el 17, 18, 19 y ya cerramos con el 20. Escuchemos ya. Primera de Samuel, capítulo 20. Y David huyó a Nahor, que es en Rama, y vínose delante de Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, que él busca mi vida? Y él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatán, porque no tenga pesar, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, y apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: ¿Qué discurre tu alma, y harélo por ti? Y David respondió a Jonatán: He aquí, mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me expone en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Rogóme mucho que lo dejase ir presto a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Si él dijere: Bien está, paz tendrá tu siervo, mas si se enojare, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo, y si maldad hay en mí, mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti, ¿no había yo de descubrirtelo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso? ¿O qué si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿cuándo habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora, o después de mañana, y él apareciere bien para con David, si entonces no enviare a ti y te lo descubriere? Jehová haga así a Jonatán, y esto añada:
Mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré, y te enviaré y te irás en paz, y sé Jehová contigo, como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa, cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aún a Jonatán quite de su casa, si te faltare. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonatán a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Díjole luego Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco, y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al mozo, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada hay de mal, vive Jehová. Mas si yo dijere al mozo así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. David pues se escondió en el campo, y venida que fue la nueva luna, sentóse el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Betlehem. Y dijo, ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificios los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracias en tus ojos, haré una escapada ahora, y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán, y díjole, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé bien yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo aplazado con David, y un mozo pequeño con él, y dijo a su mozo, corre, y busca las saetas que yo tiraré. Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y tornóse a gritar Jonatán tras el muchacho, date priesa, aligera, no te pares. Y el muchacho de Jonatán cogió las saetas y vínose a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y díjole, vete, llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía e inclinóse 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre.
Y aquí tenemos una gran enseñanza de lealtad de Jonatán hacia David. Pues David había huido a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y él le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Qué es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? ¿Por qué él busca mi vida? Y él le dijo: no morirás. Es que mi padre no va a hacer ninguna cosa que él no me la vaya a decir. Y David le volvió a jurar diciendo: mira, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Es decir, sabes que yo soy acepto a tus ojos. Hay una linda amistad. Y él no te va a revelar a ti las cosas porque él sabrá que tú me las vas a contar a mí. Y dice, Jonatán le dice: mira, para que no se entristezca, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Este es un símbolo de lealtad y de amistad inigualable, a tal punto que Jonatán arriesga su vida para proteger y defender a David. David le dijo: mira, mañana va a ser nueva luna, y en la nueva luna pues resultaba que era un día de reposo al inicio de cada mes, y pues Saúl lo había convertido como en un festival de 3 días allí en su corte. Entonces él le dijo: mira, mañana va a ser nueva luna y tú le vas a decir a tu padre que yo te pedí que me dejases ir a Belén, allí en mi ciudad, pues para ofrecer el sacrificio anual allí con mi familia. Y si él te dijere: bueno, está bien, no hay problema, entonces voy a entender que no hay maldad en su corazón para mí. Pero si él se enojare cuando tú le des esta respuesta, entonces voy a entender que en él sí hay maldad y que quiere matarme, y no hay necesidad de que me lleves entonces hasta donde tu papá. Mejor mátame tú y ya, y borramos este asunto. Y Jonatán le dice: no, nunca tal cosa acontezca. Antes bien, si yo sé algo malo que mi padre haya determinado contra ti, yo te lo voy a avisar, yo lo haría saber. Entonces David le dijo a Jonatán: mira, ¿cómo voy a saber? Si tu papá me va a contestarte ásperamente, si tu papá va a desear el mal contra mí? Y él le dice: bueno, vamos acá, salgamos al campo. Y ellos ambos salieron al campo, y Jonatán le da las instrucciones, le dice: mira, vive Jehová, Dios de Israel, y el Dios de Israel sea testigo, que cuando yo le haya preguntado a mi papá mañana a esta hora, o el día tercero, si estaba bien que tú hayas ido a Belén, yo te lo voy a hacer saber. Pero si mi papá intentara hacerte algún mal, yo mismo te lo voy a hacer saber. Así que quédate tranquilo, vete en paz, que Jehová está contigo. Y así lo hizo, y dice: si yo viviere, por favor, ten misericordia de Jehová, para que no muera. Pero no hagas que se aparte tu misericordia de mi casa para siempre, porque él estaba consciente de que alguno de ellos sería cortado por los enemigos. Dice: no, aquí hacen un pacto de alianza, ese pacto que más adelante recuerda a David cuando le hace la misericordia a Mefisboset. Y él le dice: este pacto en la casa de David requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán allí hizo jurar a David otra vez, porque ellos se amaban como a sí mismo. Y entonces Jonatán, en la mañana de la luna nueva, le dice: tú vas a ser echado de la corte porque tu puesto en la mesa va a estar vacío. Así que yo lo que voy a hacer es que tú te vas a esconder allá en el campo, y yo voy a lanzar 3 saetas hacia aquel lado, como que si yo me estuviese ejercitando al blanco. Y luego yo le voy a decir al criado: ve, busca la saeta. Y si yo le grito al criado: vente más acá, tómala, entonces tú te vas a regresar tranquilamente porque no hay nada malo. Pero si yo le dijera a mi criado: ve a buscarla más allá, entonces eso te va a hacer entender que tienes que irte. Y así ellos se pusieron de acuerdo para poderle, Jonatán, darle aviso a David si corría peligro su vida o no corría su vida peligro. Entonces David se escondió en el campo, así tal cual lo había hecho al llegar a la luna nueva, y el rey se sentó en su silla como lo solía hacer, y allí en el asiento junto a la pared estaba Jonatán, y él se levanta
Y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David pues estaba vacío. Y aquel día, el primer día, Saúl no dijo nada, porque él pensaba, debe ser que le pasó algo y no está limpio, así que de seguro él no está purificado para comer del sacrificio. Y al segundo día entonces estaba nuevamente el asiento de David vacío. Y Saúl entonces sí tornó a decirle a Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Saúl, de Isaí, hoy ni ayer? Mire la manera despectiva él de tratar así a David. Y Jonatán le dijo a Saúl: mira, es que él me pidió encarecidamente que lo dejara ir a la casa de su padre, porque él tenía allí sacrificio familiar. Entonces, pues, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora. Eso fue lo que él me pidió, que lo dejara ir a visitar sus hermanos. Por eso no lo has visto en la mesa. Inmediatamente se notó la reacción de la ira del rey Saúl contra su hijo, y le dijo: tú, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso yo no me he dado cuenta que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para vergüenza de tu madre? Esto, muchas personas perversas toman este versículo para asegurar una relación impura entre David y Jonatán. Sin embargo, volvemos a recalcar que Dios no pudiera jamás haber usado a David si en él había un corazón o unas acciones que eran contra la naturaleza. Se levantó Jonatán de la mesa, muy preocupado por la ira, pues, por lo que había pasado con su papá, y no comió pan el segundo día, porque él sentía tanto dolor a causa de David, porque su papá lo había humillado, lo había enfrentado. Y entonces al tercer día, ¿qué hizo Jonatán? Lo que le había dicho a David, así con aquel muchacho, hizo lo que le había dicho, con la saeta la lanzó, y el joven, cuando iba buscando la saeta, él le pidió que fuese más allá a buscarlo. Y así sucedió entonces que Jonatán le gritó al muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho recogió la saeta y se las trajo a Jonatán. Pero nadie había entendido, ni el muchacho ni los que estaban allí, que era la manera en que Jonatán le estaba advirtiendo a David que efectivamente su vida corría peligro si se acercaba a donde estaba su papá. Entonces Jonatán le dio las armas al muchacho y le dijo: anda, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se fue, él se levantó David de aquel lugar y se inclinó 3 veces postrándose hasta tierra y besó el uno al otro. Se besaron, lloraron, y David nos dice la palabra de Dios que él lloró mucho más. Y Jonatán le dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová que entre tú y yo y entre nuestra descendencia que siempre seremos leales. Es decir, esta amistad, aun cuando mi padre desea lo malo para ti, yo voy a permanecer leal a esta amistad tan genuina, tan sincera, que en el corazón de ellos nació. Así entonces termina el capítulo 20 del libro de Primera de Samuel. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Ya vamos llegando casi a las 2 horas de transmisión. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Oh Dios, te damos gracias por tantas bondades recibidas de tu mano buena, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Ayúdanos, Padre bueno, a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Guía nuestros pasos por el camino de la justicia y de la verdad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu divina voluntad. Bendice, Señor, a tu pueblo, guárdalos, fortalécenos. Añade cada día a tu pueblo los que han de ser salvos, porque tu palabra se extiende cada día para muchos corazones poder ser convertidos por el poder de ella. Bendice a cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, oh Dios, delante de ti estamos.
Te pedimos que tu misericordia y tu mano sanadora no se acorte. Sé con tu pueblo, no nos abandones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.